Hijos de Galileo Galilei, bienvenidos a una tutoría más del profesor Juan Daniel Rodríguez. Compartiré con ustedes la semana 5 del proyecto número 2 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, dirigido para los estudiantes de Bachillerato General Unificado. Algunos también la conocen como la semana 19. En esta semana estarán las asignaturas de física y también la de educación cultural y artística. Entonces, empezamos. Ustedes podrán observar aplicación de los pasos del método científico. Para ustedes poder desarrollar la actividad número 1 del proyecto número 2, tienen que tener claro los pasos del método científico. Estamos lunes 5 de octubre. La actividad 1 indica, aplica el método científico basándose en la página 23. Esa página ¿qué dice allí? 23, toma en cuenta que el desplazamiento de un vehículo, el caso de la electricidad, dice, ¿qué mismo debemos hacer? Tranquilos. Lo que ustedes observarán aquí, donde dice aplica el método científico, toma en cuenta, todos estos son pequeños subtítulos que ustedes pueden escoger cualquiera de ellos para realizar un método científico. Es decir, ustedes pueden escoger el desplazamiento de un vehículo, el paso de la electricidad por los cables, la combustión del papel, la coagulación de la sangre y la transformación de alimentos previamente digeridos en nutrientes esenciales para el cuerpo. Es decir, son algunos ejemplos de fenómenos físicos, químicos y biológicos donde ustedes escogerán uno de ellos y aplicarán los pasos del método científico, los cuales ustedes pueden observar a continuación. En este momento, yo voy a realizar un pequeño ejemplo referente a lo que ustedes deben de hacer en la página número 23. Repito nuevamente, es un ejemplo de lo que ustedes deben de realizar, escoger cualquiera de esos subtemas y aplicar el método científico. Vamos a suponer que en este momento te estás levantando de tu cama. Estamos suponiendo. Y observas tu tablet. Antes de agarrarla, nuevamente observas la condición de tu tablet. Puede que esté así como te estoy enseñando o esté en peores condiciones. Y en el momento que intentas encender, te darás cuenta que hay un grave problema. Pues bien allí hay un primer paso. Pues bien allí hay un primer paso del método científico, que sería la observación. Anótalo, por favor. Anótalo, por favor, para que tengas idea de lo que vas a desarrollar. En ese momento vas a tener el primer paso del método científico, que es la observación. Y en el momento que tú has intentado encender el celular y te diste cuenta que no encendía, entonces ahí encontraste el problema. ¿Qué sería el segundo paso del método científico, que tiene como nombre planteamiento del problema? Es decir, no enciende el celular, así que tú empiezas a armarte de algunas hipótesis, que no es otra cosa más que preguntas. Por ejemplo, empiezas a hacer y a lanzar hipótesis. ¿Será que se cayó? ¿Por qué se cuarteó el celular? ¿Por qué se lastimó la mica del celular? Quizás le falte carga, quizás se derramó el líquido. Bueno, empiezas a plantearte algunas hipótesis, entre paréntesis, preguntas.
Y ese es el tercer paso del método científico, la hipótesis. Después sigue el cuarto paso, que es la experimentación. Así que en este ejemplo, tú empiezas a recrear cómo fueron cada una de las situaciones. Por ejemplo, pudiste haber acordado de que en un momento del día estabas haciendo tus tareas y por supuesto a alguien se le derramó quizá un jugo, café, agua u otro líquido. Y si tu celular no estaba en la mesa, pudo haber salpicado un poquito de estas gotas, ¿no? Bueno, empiezas a recrear la situación. Así es que el vaso caiga nuevamente y empiezas a ver dónde cayeron las gotas y hasta qué punto avanzan estas gotas. La idea es que tú empieces a experimentar bajo las mismas condiciones que tuviste en ese momento, el momento que ocurrieron los hechos. O probablemente estuviste descargando algunas cosas y se te cayó al suelo. Entonces, tú empiezas a experimentar haciendo prácticamente las mismas cosas que tú hiciste para ver si pudo haber sido por alguna avería y en fin. Cualquiera de estas cosas, tú empiezas a experimentar. Sería nuestro cuarto paso del método científico. Sin embargo, una vez que haces todo eso, va a ser muy importante que tú empieces a registrar algunas preguntas que tú te hacías antes. El por qué, cómo, cuándo. Y que empieces en ir anotando cosas, tener un registro. Por ejemplo, la distancia en la que se cayó, quizás la fecha, la altura, el tiempo, en sí algunos datos. Tú empiezas a anotarlos porque después de todos los datos que tú recopiles, empieza el otro paso de este método, que después de que todos estos datos tú los recopiles, empiezas al otro paso de este método. Recuerda que después de la experimentación viene el registro de datos y después empiezas con el análisis e interpretación de esos datos. Es probable que usar Word o Excel o solo en manuscrito, después que hayas interpretado los datos, vas a llegar a la conclusión, otro de los pasos del método científico. Y esa conclusión va a dar como resultado qué fue lo que pasó con tu tablet. Así que es probable que haya sido una de esas hipótesis, el camino a la solución de tu problema. En fin, de todo esto, la confirmación de la hipótesis te va a ayudar de dos formas. Si el experimento confirma la hipótesis, esta será cierta, tal como se menciona en el proyecto 2. ¿Ok? Será cierta, tal como se menciona en el proyecto 2. Dice, pero entonces estamos claros, ¿no? Si el experimento confirma la hipótesis, esta será cierta, tal como se menciona en el proyecto 2. Las leyes deducidas tendrán validez. Cualquier persona podrá comprobar y se cumplirá. Siempre se cumplirá lo que se comprobó. Y en todo lugar. Y si fuera en caso contrario, que no se cumplan, habrá que volver al punto número. A ver, ¿a qué punto vamos a volver? Si están atentos, tienen que haberse dado cuenta a qué punto vamos a regresar. A ver. Así es, correctamente. Vamos a regresar al punto número 3, que es la formulación de la hipótesis. Es decir, otras cosas debieron haber pasado. Básicamente, con este ejemplo que te ilustro, como es el método científico realmente, si no me equivoco, todos hemos realizado este método. Todos hemos realizado este método, pero de forma empírica, bastante natural, sin registrar datos y quizás sin experimentar. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los seres humanos usamos este método científico y sin darnos cuenta. En la parte final de la actividad 1 podrás observar, leer y analizar lo siguiente. Vamos a modelar las leyes de Newton
Primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las dichas leyes. Ok. Es decir, vamos a coger como modelo, entre paréntesis, el producto de nuestro proyecto. Para nuestro método científico, las 3 primeras leyes de Newton. Primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las leyes de Newton. Y para esto, muy atentos, y para esto debemos avanzar. Avanzar hacia la actividad número 2. En la forma de cómo aplicar el método científico, les di un ejemplo. Con ese ejemplo se puede guiar para desarrollar los subtemas que están dentro de esta actividad número 1. Vamos a la actividad número 2. Dice, identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen que las leyes de Newton. ¿Sí? Muy atentos. A ver, estamos dentro de la actividad número 2. Aquí indica la primera, la segunda y la tercera de ley de Newton. Como hay 3 leyes de Newton, deberían hacer 3 seguimientos, ¿sí? 3 seguimientos que cumplan los pasos, los métodos. Es decir, mis queridos estudiantes, como hay 3 leyes de Newton, en cada ley de Newton deben de aplicar el método científico. Tú te vas a convertir en Isaac Newton, ¿sí? Y vas a deducir bajo el método científico las 3 leyes de Newton. 3 leyes y el mismo método, por separado. Son diferentes leyes, pero usas el mismo método. Ejemplo de lo que yo hice. En la actividad número 2 podrás observar mi ejemplo. Es una perspectiva para que ustedes se puedan guiar. Yo coloqué allí análisis de las leyes de Newton. Yo lo generalicé. Ahora aquí coloqué análisis de las leyes de Newton utilizando el método científico. La observación. Observó que los cuerpos caen verticalmente hacia el suelo. Yo en este momento no me convertí en Isaac Newton, ¿no? Me estoy convirtiendo en una persona que observó a Isaac Newton hacer. En otras palabras, estoy usando la imaginación. Ok, empezamos. Observación. Observó que los cuerpos caen verticalmente hacia el suelo. Búsqueda. Isaac Newton se preguntó por qué los objetos caían hacia el suelo a esa velocidad y por qué los seres humanos andaban sin ningún peso sobre sus cuerpos. Hipótesis que resultó. Isaac Newton supuso que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro del planeta con una fuerza proporcional a su masa, cayendo con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Luego viene la experimentación. Isaac Newton probó con varios objetos a ver si caían a la misma velocidad. Luego vino la interpretación. Isaac Newton comprobó que sus experimentos coincidían con su hipótesis. Ahí, después de la interpretación, él ya vino con la formulación de leyes. La ley de la gravitación universal, dado 2 cuerpos, tales cuerpos se atraen con una fuerza igual al producto de sus masas, dividido por el cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa multiplicado por una constante de gravitación. Teorías y modelos. Isaac Newton colocó todas sus leyes juntas y lo representó gráficamente. Elaboración del informe. Isaac Newton lo llevó a papel y lo explicó ante el Congreso para que lo aceptase. ¿Ok? Avanzamos. De la actividad 2, llegamos al miércoles 7 de octubre con la actividad número 3. Muy atentos a, aquí dice, indaga más aplicaciones de las leyes de Newton en los textos integrados de física de primero, segundo y tercero. Aquí no está diciendo en ningún momento que debes realizar ejercicios. Profesor, pero ¿cómo vamos a hacer ejercicios si usted no explicó esos ejercicios? No, está diciendo claramente investiga, indagar, investigar. ¿Dónde más se aplican las leyes de Newton? ¿Sí? Los que son de primero investigarán en su cuaderno, los que son de segundo, así mismo, y los de tercero de la misma forma. ¿Ok?
No dice directamente cuántas aplicaciones, pero como habla de una forma plural, pueden ser más de 2. ¿Sí estamos claros? No puede ser uno, puede ser más de 2. ¿Sí? Ok. Más, al ladito dice, y resuelve los siguientes ejercicios propuestos de Bachillerato General Unificado. Aquí yo una estatua fija en un pedestal. Yo escogí esta estatua, está en un pedestal, y apliqué las fuerzas. Todos sabemos que la fuerza hacia arriba es la normal y la fuerza hacia abajo se llama peso. ¿Ok? No vas a hacer una capturación de pantalla y me vas a copiar, ¿no? Tienes que buscar una imagen, esta es una guía, ¿ok? Verán que yo revisaré a cada uno de ustedes. Literal B, dice, una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Primero, nosotros tenemos que tener presente cada vez que vamos a hacer un análisis, siempre tener presente la normal y el peso, porque son unas fuerzas naturales. Cuando te pide una fuerza vertical, es decir, una fuerza adicional más, no es que vas a replicar la fuerza del peso y vas a colocar fuerza peso 2, no. Vas a colocar fuerza aplicada. Nada más, lo colocas de otro color, sencillo. ¿Ok? Luego viene un baúl de 10,5 kilogramos, está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba, con una fuerza de 52,9 newton, determina el valor de la normal. Es decir, este es mi baúl y yo voy a tirar de él hacia arriba. Es decir, que en ese momento le estoy aplicando una fuerza. Ahora, muy atentos, por favor. Al momento de aplicar una fuerza, eso no quiere decir que esa fuerza que le estoy aplicando se llama normal. No. ¿Ok? Esa fuerza que le estoy aplicando es solamente una fuerza que está dentro de la normal, solamente que se sitúa donde se le está aplicando. ¿Estamos claros allí? Como ustedes pueden observar en el gráfico, allí está el baúl, indica una flecha hacia arriba, esa fuerza que es de 52,9 newton, la masa del cofre es de 10,5 kilogramos, dice determina la fuerza de la normal, es decir, n igual la incógnita porque no sabemos, eso es lo que queremos averiguar. Para poder realizar este ejercicio tienes que tener presente, claro, lo que es peso y lo que es masa, ¿ok? Y sobre todo lo que es gravedad. Sabemos que el peso es lo que corresponde a la fuerza que ejerce sobre la Tierra, ¿no? Y la masa es la voluminosidad que tienen los cuerpos, ¿ok? Me acuerdo unos ejemplos que puedo mencionar en estos momentos. Por lo regular te dicen, ¿cuánto tú pesas? Y dice, ya, yo peso 100 kilogramos, pero está mal. ¿Sí? No es que yo peso, cuando tú te colocas en estos aparatitos para ver, entre comillas, tu peso, te estás expresando mal, ¿ok? El peso no se ve conforme a tu masa. El peso y la masa son dos cosas muy distintas. Tenerlo siempre presente. Entonces, para terminar el ejemplo que les puse, cuando te indiquen a ti, no digas, no, mi peso es 100 kilogramos. Mi masa es 100 kilogramos. ¿Estamos claros? Mi masa es de 100 kilogramos. Peso no. Sí, claro que todos tenemos peso, pero para calcular el peso es dado en newton. No puedes decir, yo tengo un peso de 100 kilogramos. Tengo una masa de 100 kilogramos y tengo que calcular mi peso, ¿no? Mi peso siempre está dado en newton. Seguimos con el ejercicio. Dice, peso igual 10,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Dice, pero profesor, ¿qué es eso? ¿Dónde salió eso? Tranquilo. ¿Qué dice en la parte de aquí de la fórmula? La fórmula dice P, que es el peso igual masa por gravedad. Pero la masa es lo que está aquí, 10,5. Lo que hicimos fue reemplazar esta letra con este valor. Asimismo, la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Dice, ¿pero de dónde apareció esto?
Recuerden que la gravedad es un valor constante. Trabajamos con 9,8 o a su vez trabajamos directamente con 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Entonces hacemos la multiplicación 10,5 por 9,8 y nos va a dar 102,9 newton. Y ese va a ser el peso. Dice, profesor, pero si queremos saber es la normal. Ok, para calcular la normal tenemos que llevar todo a cero. La normal que queremos descubrir, saber, nos la movemos, colocamos un igual, la fuerza la pasamos al otro lado donde estaba el cero y el peso de la misma manera. Como ustedes podrán observar, aquí está la normal igual el peso por la fuerza. La normal es igual el peso. Lo que hacemos es reemplazar valores. El peso que está aquí es el resultado que obtuvimos aquí, 102,9 newton. ¿Ok? Menos la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es esta, la que está indicando aquí, que se tira de él verticalmente hacia arriba. Esta es la fuerza. Y nosotros decimos 102,9 menos 52,9. Es decir, que nos va a quedar 50 newton. Y ese es el valor que nosotros estamos buscando dentro de la normal. Siguiente. Dice, explica por qué cuando un automóvil toma una curva sobre un pavimento helado corre el riesgo de deslizarse. Muy atentos, ¿no? La respuesta fue la siguiente, porque la fuerza de roce con el hielo es casi nula. Esto hace que el vehículo se deslice y la trayectoria del móvil deja de ser circular. Cuando les digo que, no digo que vayan a copiar lo mismo, sino que analicen. Yo les doy una idea. Luego viene la actividad número, dice, elabora un modelo en 2D de las 3 leyes de Newton en un rectángulo de cartón de tamaño Disney para poder adjuntarlo en su caja de portafolio. Ok. Yo te voy a presentar las siguientes imágenes sobre las 3 leyes de Newton. Tú te puedes guiar, puedes coger esas mediciones y hacerlas. Aquí están. Las 3 leyes de Newton, la inercia, que hay un balón, puedes coger una de estas imágenes, las mediciones y hacerlas. De igual manera la fuerza, la acción y la reacción. ¿Sí? Lo haces de una manera como indica ahí en 2D, nada de 3D, ¿no? Ya sabes, 3D es que lo coges, lo haces de una forma voluminosa, ¿no? No nada de eso, algo sencillo nomás, que lo puedas adjuntar en tu portafolio, ¿ok? Porque si lo haces voluminoso, que sería ya en 3D, no te va a poder cerrar el portafolio, ¿no? Y esa no es la idea es que vaya, lo puedes hacer en formatos de cartulina o de foamy, ¿sí? Y si no puedes hacerlo en ninguna de ellas, no hay ningún problema, lo puedes hacer con hojas de reciclaje, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, jóvenes, hasta aquí se finaliza lo que es física, desde el día lunes hasta el día miércoles. De todas maneras, voy a dejar una pequeña ayuda la asignatura de ECA, Educación Cultural y Artística. ¿Cómo compararías las ciencias y la educación cultural y artística? Aquí te vas a dar como ayuda, ¿ok? De todas maneras, por favor, consulta a tu profesor de esta asignatura de ECA, ¿sí? Pueda que ellos te brinde otros lineamientos, pero esta pregunta que está aquí está dentro del proyecto número 2. Yo traté de brindar una ayuda porque como está correlacionado con lo que es ciencias, entonces, de todas maneras, consúltale por favor, lee bien, no vayas por favor a hacer un copiar y pegar, analiza el ejemplo que te estoy brindando. Dice, para la elaboración de un estudio científico se debe planificar los pasos a seguir, al igual que en la elaboración de una obra de arte, en la cual también es necesario planificar. Una de las partes del método científico es la experimentación, que no es otra cosa que llevar en la medida de lo posible el proceso a la práctica. En una obra de arte se debe conceptualizar y plasmar las ideas. En un estudio científico se debe tomar registros de procesos anteriores. En una obra de arte, el artista indaga sobre los diferentes estilos que viene a ser lo mismo. Si un estudio científico se tiene como proceso final, el mostrar los resultados de su investigación es una obra de arte.
El proceso final es comunicar ideas, temas o conceptos. Si un estudio científico se tiene como proceso final el mostrar los resultados de su investigación, es una obra de arte. El proceso final es comunicar ideas, temas o conceptos. Hasta allí es mi ayuda referente al tema de ECA. ¿Ok? También observé con referente a educación física. En la educación física dice la actividad número 5, gincana dentro de casa, escribe en una hoja la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de estos juegos consideras que aplican las leyes de Newton? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican? Lo mismo que la asignatura anterior. Yo lo muestro como una guía de apoyo. ¿Sí? De todas maneras, por favor, consulta a tu profesor de la asignatura, ¿ok? Al que corresponde, por favor. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no copies y pegas. Analiza, observa, si me ayuda, test de bastante. La asignatura de hoy, ¿sí? Consulta de todas maneras con el profesor, por favor. Ok, yo coloqué así. La primera ley de Newton sería el principio de la inercia, según la cual si un cuerpo dado no está sujeto a la acción de fuerzas, mantendrá en todo momento sin cambio su velocidad en magnitud y su dirección. Por ejemplo, atajar la pelota en el fútbol, todos tenemos bien en claro que si un arquero no frena con sus brazos el pelotazo aplicado por el delantero del equipo contrario, habrá gol. Si un arquero no frena con sus brazos el pelotazo aplicado por el delantero del equipo contrario, habrá gol. La pelota en movimiento, por su inercia, seguirá viaje hacia adentro del arco. Segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica. Establece que existe una relación entre la fuerza ejercida y la aceleración de un cuerpo. Esta relación es de tipo directa y proporcional. Es decir, la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que tendrá el mismo. Por ejemplo, Juan tiene 10 años. Cuanta más fuerza aplique Juan al patear la pelota, más chance hay que la pelota cruce la mitad de la cancha. La aceleración depende de la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante y de la masa del objeto. Y para concluir, la tercera ley de Newton es el principio de la acción y reacción. Por ejemplo, si una bola de billar golpea a otra, la segunda se desplazará con la misma fuerza con la que se desplaza la primera. Ok, de mi parte, bendiciones. Se ha finalizado el proyecto 2 y por ende también la semana 5. Tomen harto cualquiera y recuerden, hacer el bien sin mirar a quién.